Familia peregrina, porque se hace camino al andar. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Elie Wiesel, escritor y uno de los más connotados sobrevivientes del Holocausto, declaró: el sufrimiento humano que sucede en cualquier parte concierne a los hombres y mujeres de todas partes. En un mundo globalizado, lleno de injusticia, podemos dejar de mirar aquellos pequeños espacios donde se violan las reglas de convivencia, donde se abusa de poblaciones o donde simplemente se anulan los derechos ciudadanos. Bienvenidos a Familia Peregrina. Acerquémonos hoy, junto con nuestro invitado, el Dr. Chatterpal Singh Ram, a lo que está aconteciendo en un país en el que se han encontrado una de las mayores vetas de petróleo del mundo. Y el impacto de este descubrimiento ha comenzado a remecer su historia. Aprendamos sobre lo que sucede en Guyana. Escuchemos. Mi familia está en tus manos, Señor. ¡Sí! Conversamos con el Dr. Chatterpal Singh Ram y ha sido una magnífica conversación la semana pasada en que tratábamos el tema de Guyana, entender un país que es parte de América, pero que a la misma vez no conocemos bien, que tiene unas realidades muy diferentes, que ha sido muy maltratado en los medios de comunicación porque no se le ha dado el espacio para conocerlo, pero un país que está viviendo un nuevo momento. Y hoy vamos a continuar esta conversación con el Dr. Chatterpal Singh Ram, y él está muy dispuesto a conversar, habla muy bien español, porque si usted se perdió del programa anterior, tiene que escucharlo. Estuvo en Cuba, se graduó doctor junto con su esposa, también es un misionero, es un médico que lleva la palabra de Dios también y que tiene mucho impacto, ha tenido mucho impacto en el pueblo donde ha trabajado junto con su familia. Así que, Dr. Chatterpal Singh Ram, cuéntanos un poco acerca de lo que está aconteciendo en este mismo momento en Guyana para conocer las circunstancias difíciles que están pasando ustedes. Gracias, pastor. Nuevamente queremos comunicar al mundo algo que está pasando en nuestro pueblo, y así sobre todo en las iglesias y las autoridades, para que entienda, y damos gracias a Dios porque muchas organizaciones en el mundo están al tanto de lo que está pasando en Guyana, y están muy agradecidos que también tenemos la oportunidad de comunicar con ustedes, las iglesias, lo que está pasando. En Guyana es verdad lo que ha dicho, que no ha ocupado un espacio en el mundo como ahora, dado por el petróleo y ahora por la elección en Guyana. Guyana ha sido, podemos decir, un pawn de la Guerra Fría en los años 60 y 70 y 80, y eso son la realidad que está bien documentado, que ha sido abusado, podemos decir, por los grandes poderes del mundo. Y así la democracia en nuestro pueblo no se ha visto hasta el año 92. Nosotros tomamos independencia en 66, pero nunca Guyana puede disfrutar lo que es el respeto al derecho del voto hasta el año 92. Wow, eso fue el otro día. El otro día fue la intervención con el Carter Center, fue presión que, la Guerra Fría estaba terminando, entonces estaban poniendo presión sobre el dictador en Guyana, un gobierno que no fue elegido, fue robado la elección. Está bien documentado, es una cosa que yo estoy especulando. Usted puede revisar todas las materias, todo lo que hay disponible, va a ver cómo la elección fue robada. Yo fui testigo de eso, de los años 70 y pico, participar y ser la experiencia en mi pueblo donde fue invadido y abusado la gente, y la elección fue robada, que el gobierno que está en poder, apoyado por los grandes imperios, que da su espalda cuando ese hombre está robando, porque ellos no quieren que la oposición esté en poder, porque dicen, ellos son de la izquierdista. Entonces, aunque la mayoría de gente votó por ese, el Dr. Jagan,
que era estomatólogo, curioso. Era estomatólogo, tuve el privilegio de conocerlo. Una gran persona, se dice que él es el padre de la patria, gran persona. Lo han dejado a él en la oscuridad hasta el año 85-92, cuando entraron a Guyana y dice que ya no pueden más abusando a la población. Entonces había elecciones y se ha sido respetada hasta en mayo de este año, marzo. Bueno, hay que decir que el año pasado también Guyana estuvo en las noticias por algo. Y yo vi una película que se llama The Perfect Storm. Yo no sé si la viste, The Perfect Storm. Es como la tormenta perfecta. ¿Recuerdas esa película? Sí, ajá. En que se unen una cantidad de condiciones, vientos de un lado, de otro, el mar, las corrientes. Todo estaba perfecto para que hubiera una terrible tormenta. Yo creo que Guyana, en los últimos meses y años, ha estado casi cocinando un ambiente de una tormenta perfecta, que según decían los medios, cuando se fueran a las elecciones en este marzo, que fueron a las elecciones, iban a estar viviendo el contexto de un país que podría pasar en 5 años de ser uno de los países más pobres del continente, a ser uno de los países más ricos en 5 años. Interesante eso. Nosotros sabemos que Guyana ocupa un lugar muy importante en el Caribe. Dice the breadbasket of the Caribbean, por la fertilidad de su terreno, las riquezas, etcétera, etcétera. Mientras el Caribe es turismo. Pero hace 2 años, más de 2 años, 3 años atrás, empezaron en más de 3 años a encontrar reserva de petróleo de una forma extraordinaria en Guyana. Y se han dicho que Guyana está ahora, como usted ha dicho, del segundo país más pobre de Sudamérica, que va a ser el Qatar de Sudamérica. Increíble el traspaso. Entonces, la elección del marzo iba a ser la madre de todas las elecciones. Por eso hay tantos intereses y el partido que está en poder han abusado del poder. Pero además se supone que no eran unas elecciones difíciles. No. Porque son solamente 500,000 personas. No, 400,000 personas iban a votar 400,000 personas. Eso no es problema para una votación. Algunos países dicen que la forma de hacer elección en Guyana es tan controlado que tú no puedes robar una elección. Que no puede haber fraude. Fíjate que el APNU que está en poder, ellos pusieron quién va a dirigir elecciones. Fíjate qué cosa más curiosa en Guyana, las corrupciones. Gracias a la compañía internacional, nuestra alianza internacional, la OEA, CARICOM, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, algo, como nosotros decimos, outrageous, lo que se llama se la robaron descaradamente, se robaron las elecciones, fueron el día 2 de marzo, ¿no? 2 de marzo, frente a todo el mundo, frente a los cell phones, los celulares, todo el mundo viendo cómo está robando la elección. Sin embargo, ellos no quieren salir del poder. Más de 20 semanas pasado, Guyana ha entrado en el Guinness Book of World Records como el país que tardaron más en dar los resultados para una elección. Y los países, todo el mundo, fíjate que había un reconteo. Y el reconteo está lo mismo que lo que la gente tiene del principio. Sin embargo, el partido en poder dice que no. Ellos pusieron su propia gente a hacer la declaración de la elección con números falsos. ¿Cuál es entonces la reacción de la gente de fe en medio de todo esto? Pastor, vamos a estar bien claro. Yo quiero que los oyentes me entiendan. Yo no pertenezco a ningún partido político. Vuelvo a decir, no pertenezco a ningún partido político. Cuando yo hablo, debo hablar de mi conciencia y lo que yo creo que es la verdad. Debo articularlo. Antes uno tiene miedo en Guyana a articularlo. La población de Guyana ha sido intimidado, abusado. Entonces muchos cristianos, por una razón u otra, no quieren articular su posición. Y ese es un error muy grande en nuestro pueblo. Fíjate que hay más de 178 países del mundo que están condenando lo que está haciendo el gobierno en Guyana.
Sin embargo, la iglesia todavía no tenía voces. Algunos de nosotros hemos hablado. Algunos de nosotros hemos hablado. La iglesia católica habló al principio. La iglesia hindú habló. Los musulmanes habló. Los cristianos, que forman más del 50% de la población, no se han hablado y tienen miedo porque muchos de ellos se han comido en la misma mesa con aquellos que están robando la elección. Entonces han perdido su voz en este momento tan crucial en nuestra historia. Si la iglesia desde el principio ha levantado su voz, hubiera restaurado lo que yo digo, el reino de Dios en mi pueblo. Los hindúes hubieran mirado y dicen, mira qué gente que tiene un concepto de la verdad. Los musulmanes han hecho lo mismo. Cuando miran los cristianos, quedaron callados. Y déjame decirte algo. El silencio nunca favorece a las víctimas. El silencio siempre está a favor a los que están haciendo el delito. El silencio nunca ayuda a las víctimas, al abusado. Eso es lo que yo digo a la iglesia. Su silencio está dando más fuerza al mal. Porque el abusador siempre está contento cuando uno está callado. Y cuando uno está callado, y cuando tú te levantas la voz, tú estás diciendo a los que están abusando, yo no voy a dejar que tú sigas abusando. Entonces hemos perdido una oportunidad muy grande. No obstante, también la iglesia está dividida. Porque como hemos dicho en el programa anterior, que cuando nuestra creencia está sirviendo a los motivos ulteriores, hay problema. Cuando nuestra cosmovisión está por debajo a nuestra afiliación política y sociales, intereses, tenemos dificultad de ser una voz profética en nuestro pueblo. Charles, ¿por dónde ha venido ese análisis para ti? Porque mucha gente no lo tiene. No sé. Quizá yo nací en los años cuando yo he visto bastante abuso. También he visto cuando un gobierno autoritario, yo he visto la historia de América Latina, la historia de Cuba, cuando el gobierno no tiene que responder a nadie, que es una autoridad por sí mismo. Cuando un gobierno roba una elección que no ha sido puesto por el voto del público, entonces tú eres tu propia autoridad. Y esa es la perfecta receta para que el pueblo no disfruta y no puede progresar y disfrutar la libertad que Dios quiere que tengamos. El concepto de eso viene el mismo, que somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Por eso, en un pueblo donde yo vivo, donde hay musulmanes, hindúes, diferentes grupos étnicos, etc. Yo soy cirujano, ¿verdad? El color mío es rojo. No es difícil, ¿verdad? El color mío es rojo. Todo el mundo tiene rojo. Yo hago operación. Para mí la cirugía me encanta. Todo es cirugía es rojo. Todo tiene sangre rojo. Pero más que eso es que somos creados en imagen y semejanza. Cuando tú estás viendo al pobre y tú estás atendiendo al hindú o al musulmán o de otra persona, ¿qué privilegio tenemos nosotros? Y respetar sus derechos y parar por sus derechos. No dejarlo abusar. Eso yo creo que cada cristiano, si no hacemos hoy, ¿quién va a hacerlo por nosotros? Ustedes viven en países ricos, en Estados Unidos, en el primer mundo, no tienen ese problema. Pero yo doy gracias a Dios que la OEA, yo estaba en Washington y yo pude sacar una foto frente a la OEA y pusimos una bandera que dice gracias a la OEA que ha parado por la democracia en Guyana. Sin ellos, sin CARICOM, sin Estados Unidos, sin Canadá, sin todos los países, hasta países asiáticos. Brasil, que nunca habla. Brasil hace 2 o 3 días vino a decir que declara el resultado de la elección basado en el reconteo, por favor, y acaba eso. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? No sabemos qué va a pasar.
hay gente que quiere robar elecciones, está buscando todos los huecos para